tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a este nuestro programa Rumbo a la Patria Celestial. Como siempre decimos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí acompañándonos, abriendo las puertas de sus hogares para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios juntamente con ustedes y prepararnos, como siempre decimos, para ir rumbo a esa patria celestial que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido y que Él en su muy pronta venida, ¿no es cierto?, nos llevará a compartir por la eternidad en esa patria celestial. Como siempre, me acompaña mi amigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido Luis, bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a todos y a nuestros compañeros también que nos siguen, que están detrás de cámara. Pedimos una bendición grande para cada uno de ustedes, porque hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y muy lindo a la luz de la Escritura. Exactamente. Pero primero, antes de abrir la escritura, vamos a orar, como siempre lo hacemos, para pedir la dirección de nuestro Señor y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nuestro instructor. Así que yo le voy a pedir a Diego que él nos pueda dirigir en una oración. Bien, oremos. Bendito Padre, mi Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el estudio, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos aquellos que nos van a escuchar y seguir. Te ruego, Señor, que bendigas este estudio también, Señor, y que nos guíe a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿qué temas vamos a desarrollar ahora? Bien, el tema de hoy se titula ¿Quién es Jesús? Exactamente. ¿Qué dicen las escrituras de Jesús? Es interesante el estudio y de suprema importancia comprender la persona de Cristo, ¿no? Exactamente. Y vamos a usar la Biblia y solo la Biblia para develar qué es lo que dice la Santa Escritura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Exactamente. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a adentrarnos en el estudio y vamos a dejar que las escrituras nos digan, ¿no es cierto?, qué es, quién es Jesús, Bien. quién es la persona de Jesús. Así que vamos a leer Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Podrías leerlo, Diego? Versículo 5 leo yo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Exactamente. El 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, leo el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El contexto, ¿qué es lo que viene diciéndonos el apóstol Pablo para que pongamos un marco, ¿no es cierto?, y podamos entender eh, las expresiones que el Pablo utiliza aquí y el por qué. Aunque Pablo no nos va a dar, digamos, el centro del mensaje, no es lo que Pablo va a decir en cuanto a la persona de Cristo en concreto, a su naturaleza. Él nos quiere poner a Jesús como un ejemplo en algo en particular, ¿sí? Y lo que vamos a leer son los versículos previos para resaltar algunas cosas, ¿sí? El versículo 1 del mismo capítulo 2 dice, habla de la comunión en el Espíritu que debieran tener los hermanos, Señor, ¿sí? Entonces habla también de un afecto entrañable. El versículo 2 dice, sintiendo, dice, lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Eso quiero resaltar, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí? Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, lo que el apóstol Pablo me quiere enseñar acá es que el ser humano debe tener, como comienza él el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál sentir? Este, el de una humildad abnegada. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra abnegada? Negarse a sí mismo. Exactamente, la palabra abnegada significa negarse a uno mismo. ¿Se acuerdan de aquel texto donde Jesús decía, aquel que quiere ser mi discípulo,
tome su cruz y niéguese a sí mismo. Ese es el cristianismo. Negarse a uno mismo, ¿sí? Y llevar una vida de servicio. Es lo que dice el apóstol Pablo y nos pone como ejemplo a Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, es decir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo. La pregunta es, ¿cuál era esa forma de sentir o de pensar que tenía Cristo? Es lo que nos dice el versículo 6, ¿verdad? Que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es interesante porque el griego es rico, es un idioma rico en donde va más allá quizás de un simple y sencillo lenguaje español. Por ejemplo, la palabra siendo en castellano viene del griego uparjo, que significa ser o existencia, aquel que existe como Dios, ¿sí? Y la expresión que nos aparece en forma de Dios es la palabra griega morfé, que no está haciendo referencia quizás a la manera en la que nosotros, ¿no es cierto?, de habla castellana usamos la palabra forma, ¿sí? Que por ahí denota una apariencia externa, pero la palabra griega morfé, que se traduce forma al castellano, tiene más que ver con la naturaleza, la esencia que después vamos, cuando citemos hebreo, nos daremos cuenta que hay un texto que también ya lo tocamos anteriormente, cuando hablamos del Padre, ¿sí? Pero la palabra morfé o forma tiene que ver con la esencia, es decir, que Cristo existe como Dios, que su esencia misma, morfé, forma, tiene que ver con la misma naturaleza divina y con la misma esencia divina. En otras palabras, Pablo colateralmente nos dará una clase de teología divina. Ya en este texto nos está diciendo que Cristo es Dios, ¿sí? Entonces dice que el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa eso? La palabra arpagmos, aferrarse, significa apoderarse por la fuerza o tomar por usurpación. Uno dice, bueno, pero ¿qué querrá decir eso en el contexto? Bueno, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ya vamos a volver sobre la palabra igual a Dios, significa que Cristo, siendo Dios, al tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no se aferró a el privilegio o al derecho legítimo como Dios para que al convertirse o al ser, ¿no es cierto?, hecho semejante a los hombres, es decir, al tomar Dios la naturaleza humana, él no vino a llevar una vida en este mundo, cuando tomó la naturaleza humana, como Dios. No tuvo los privilegios como Dios, sino que se hizo siervo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, tomando forma, otra vez aparece la palabra morfé, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que lo que Cristo hace es dejar el trono, los privilegios, ¿no es cierto?, que él tenía en el cielo, como Dios, teniendo la adoración de los ángeles, teniendo un cetro, una corona, todo un ropaje real, y él dejó todo eso para tomar una forma de siervo, ¿sí? La palabra siervo en el griego es doulos, ¿sí? Es decir, que de entre todas las condiciones que podía haber tomado Jesús de haber nacido en una familia rica,
con todos los privilegios que eso significa de nacer en una familia rica. Aún así era una condición menor. Exactamente, o sea que dentro de lo que es la condición de ser humano, él toma la condición de siervo. Bien. La escritura dice siervo, pero en realidad el griego doulos significa esclavo. Bien. Y un esclavo es aquel que está sujeto dócilmente a la voluntad de su amo. Hace todo lo que le dice su amo. Este texto lo vamos a desarrollar más profundamente en una próxima entrada. Bien. Pero vamos a desarrollar únicamente los versículos 5 y 6. Sí. Habíamos dicho en el versículo 6, en donde la escritura, Pablo escribe, dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la naturaleza y la esencia de Dios mismo, del Padre, no estimó el ser igual a Dios. Bien. ¿Qué significa la palabra igual? En el griego, la palabra igual es isos. ¿Sí? La palabra isos significa igual, la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza. Un ejemplo de eso, yo te voy a pedir que busques San Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, aparece también esta misma palabra, pero yo voy a poner un ejemplo. Aquellos que hemos tenido, digamos, el privilegio de tener una educación, ¿no es cierto?, primaria y secundaria, en algún momento seguramente hemos visto geometría. Sí. Y en geometría, cuando nos enseñaban los distintos tipos de triángulos, el triángulo equilátero, el escaleno, había uno en particular que era el triángulo isósceles. Isósceles. Iso es igual. Isósceles, el triángulo isósceles, dice el concepto, tiene dos lados iguales y uno desigual. Es decir, en este texto, la palabra iso va a diferir cuando en una próxima entrada analicemos la palabra semejante a los hombres del versículo 7. No Bien. Utiliza Pablo iso cuando habla de que Cristo fue hecho semejante a los hombres, sino que va a utilizar, esto es a modo de adelanto, la palabra homoioma, que significa semejante. Y la vamos a encontrar en otras cartas de Pablo, en donde dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, que en todo fue semejante a sus hermanos, dice en otra parte, en otra epístola Pablo. Eso en otra entrada ya lo vamos a explicar. Ahora estamos dando un adelanto como para captar la atención para el próximo programa. Bien, bien. Pero la palabra iso es igual, o sea que Pablo está haciendo una diferenciación y en estos dos textos me está dando lo que sería la teología, ¿sí? Lo que la Biblia dice respecto de la persona de Jesús. El verso 6 dice que era igual a Dios, era divino. Y el verso 7 me dice que es semejante a los hombres, es decir, con una naturaleza humana. Exactamente. ¿A dónde más encontramos esta misma palabra iso? Bien, San Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, especialmente el 18. Correcto, dice, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Son dos textos que tienen un profundo y tremendo mensaje. El judío lo comprendía correctamente. El judío entendía perfectamente lo que Cristo quería decir. Bueno, acá el contexto, ¿cuál era? Si usted después puede parar el video, como siempre decimos, y leer el contexto, es decir, los otros versículos que preceden, digamos, anteceden a estos dos que leímos, el verso 17 y 18. Pero está hablando dentro de un contexto de un milagro que Cristo le hace a un paralítico en el estanque de Betesda el día sábado. No es el tema el sábado en este momento, pero para que entendamos un poquito el contexto. Para el judío, lo que Jesús hacía de curar a las personas en sábado, para ellos era transgresión de la ley. Por eso es que dice que no solamente transgredía la ley, sino que además, dice el verso 18,
decía también que Dios era su propio Padre. ¿Por qué? Porque él en el versículo 17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se había colocado en el mismo nivel que el Padre. Bien. ¿Qué es lo que Jesús le quiere decir con que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en el contexto del día sábado que estaba transcurriendo todavía? El milagro ya había pasado, lo habían interceptado a este paralítico, el paralítico cuenta de que Jesús lo había curado, Sí. y luego lo increpan a Cristo, ¿sí? Cristo lo que quiere decir que no es porque llegó el sábado no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si en sábado no se hiciera absolutamente nada, nosotros pereceríamos. Claro. Porque Dios, lo que quiere decir Cristo, sigue trabajando en sábado. Porque si Dios no trabajara en sábado, nuestro corazón dejaría de latir, el sol dejaría de salir, las corrientes de los ríos dejarían de fluir, ¿sí? Cristo mismo lo dijo cuando dice, ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábado? Cuando le preguntan Exactamente. a los judíos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que el concepto judío, ellos, la tradición, o por causa de la tradición, llevaban a un extremo la observancia del mandamiento del sábado. Lo que Jesús, a través de todo su ministerio terrenal, quiso colocar, digamos, sobre el tapete la verdadera obediencia del día sábado. Entonces él dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿cuál era el problema? Porque en definitiva, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido adoptados como hijos, por lo tanto, Dios es nuestro Padre. ¿Cuál es el problema de decir que Dios es mi Padre? Lo que pasa que en el concepto judío, en la teología judía, ¿sí? Esa expresión ellos la interpretaron correctamente, sino por qué lo acusaban a Cristo. Lo acusaban a Cristo porque sabían perfectamente, ¿sí?, lo que Jesús estaba diciendo. Nosotros en un próximo programa vamos a desarrollar este otro concepto de hijo de Dios y el hecho de que Dios lo declara, Él me será a mí por hijo, yo le seré a Él por padre. El judío entendía perfectamente esta declaración. Esa era una declaración mesiánica, esa era una declaración divina, ¿sí? Entonces, lo que hace Cristo es otra vez, ¿no es cierto?, colocarse por palabra de Él, que las registra Juan. Dice en su Evangelio Juan que Cristo se hacía igual a Dios. La palabra igual es la misma que hemos leído de Filipenses, ¿no es cierto? Correcto. Igual a Dios. Es decir, Era un derecho legítimo, ¿no? Claro, Jesús no estaba usurpando absolutamente nada, ningún título, ninguna naturaleza, Bien. sino por qué querían matarlo, por qué querían apedrearlo, por qué lo consideraban un blasfemo, porque entendían perfectamente los dichos y las palabras y el sentido en el que Cristo lo dijo. Cristo era, es y será siempre Dios con la misma naturaleza del Padre. Ahora, antes de que busquemos Isaías, ¿no es cierto?, el capítulo 14 y Génesis, el capítulo 3, hasta acá, ¿qué es lo que podemos resumir? Cristo, lo que Pablo está queriéndonos decir, usando a Jesús como ejemplo, es que Él, siendo Dios, dejó eso y se hizo pobre. Se hizo pobre por causa nuestra. Vino y vivió nuestra vida, ¿sí?, como cualquier ser humano, solo que Él no usaría su divinidad, ¿no es cierto?, para ahorrarse algún sacrificio, alguna prueba o alguna tentación. Vino y vivió como nosotros vivimos aquí, ¿no es cierto?, y soportó digamos, en mayor magnitud las pruebas, ¿sí?, las tentaciones que nosotros. Por ejemplo, eh, Jesús podría haber usado su deidad, que esa fue una de las tentaciones, por ejemplo, de Lucifer, nosotros las podemos ver en el capítulo 4, ¿sí?
¿Qué es lo que después de 40 días de ayuno allí en el desierto, Lucifer se le presenta en el peor momento del ayuno, ya finalizando el ayuno de 40 días? Jesús tenía hambre, estaba macilento, débil, demacrado por el ayuno, y se le presenta a Lucifer y le dice: di que estas piedras, es más, él dice: si eres el Hijo de Dios. Qué interesante. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era el problema? Si tenía hambre, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo sencillamente por lo que venimos desarrollando. Cristo no se iba a valer de su deidad para suplir para sí mismo alguna necesidad o para salir de alguna prueba. Él vino a soportar y a obedecer, ¿no es cierto?, a soportar toda prueba y a obedecer dócilmente la voluntad del Padre, así como un siervo o un esclavo obedecía dócilmente la voluntad, ¿no es cierto?, de su amo. Cristo, siendo Dios, se humilla a sí mismo, ¿sí? Se anonada. Claro. Ahora, ¿qué hace Lucifer? Porque en un contraste vamos a ver, ¿no es cierto?, a uno y a otro. Lucifer Uno, siendo Dios, se baja del trono para hacerse hombre, y el otro, hace todo lo contrario, Lucifer. exactamente, Lucifer hace todo lo contrario. Y luego toda esa estructura la vierte aquí en el jardín del Edén con Adán y Eva, que eso es lo que vamos a leer. Yo te voy a pedir que vos busques allí, no sé si tenés Isaías 14, del 12 al 14, yo buscaré Génesis, y ahí vemos la diferencia entre uno y otro. Por eso que Pablo dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, como el de humildad y abnegación. Bien. ¿Qué dice Isaías? Isaías 14, versículos 12 hasta el 14. El 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Exactamente. O sea, todo al revés. Siendo él creado, porque Lucifer es un ser creado, es un querubín cubridor, como dice Ezequiel capítulo 28, él quería ser Dios. O sea, él quería exaltarse por encima. Cristo mismo dice: aquel que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y aquí vemos cómo Lucifer, su carácter es contrario a lo que Pablo nos está dando a entender, ¿no es cierto?, cómo es Cristo, el ejemplo de humildad. Ahora, noten ustedes que esto mismo pasa en Génesis, en el Edén, ¿sí? Si buscamos el capítulo 3 y leemos los versículos 4, 5 y 6, ¿qué dice? Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta es la primera mentira, ¿sí? O la segunda, porque la primera está allí en el verso 1 del capítulo 3, cuando Dios realmente había dicho: el día que ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis, dice el capítulo 2. Pero viene Lucifer y le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, la criatura queriendo o pretendiendo ser Dios, ¿sí? El día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, ambos fueron seducidos por este mismo pecado que causó la muerte de él. ¿Y cuál fue? El ego. Correcto. Lo trasladó a la tierra, Lucifer. Exactamente. Y la misma idea que vos venías dando de humildad, de abnegación de parte de Cristo, se resalta en el capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 9, lo leo. Sí, por favor. Dice:
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Exactamente. O sea, Dios siendo rico se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza seamos enriquecidos por causa de la gracia, por causa del amor, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que Pablo quiere resaltar en otra epístola? La humildad de Cristo. Siendo rico, se hace pobre por amor al pecador, ¿sí? Eh, Vamos a seguir avanzando en el estudio y vamos a ver qué más dicen, ¿no es cierto?, las escrituras al respecto de Cristo. Vamos a abordar ahora un pasaje en particular que nos va a servir, digamos, como catapulta para avanzar en nuestro estudio y seguir analizando los otros textos bíblicos que hablan, por ejemplo, de Dios como creador, ¿sí? Yo leo Génesis capítulo 1, versículo 1. Vos, Diego, búscame Salmo capítulo 90, versículo 2. Y a partir de acá vamos a ir leyendo una serie de versículos para ver qué es lo que la Escritura dice de Dios. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es una de las características de la deidad? Bien. ¿Sí? Porque la deidad, o sea, es Dios sencillamente porque además de ser eterno, tiene otras características más. Bien. Veamos Génesis 1.1. Es un versículo con el que comienza la escritura, es cortito y es contundente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear en el hebreo es bará, que es una actividad única y solamente divina, porque la palabra bará, ¿sí? El verbo crear, significa crear de la nada. Es decir, Dios crea, ¿no es cierto? No de algo que ya existe, sino que Él trae a la existencia lo que no existe. Correcto. Y es la primera vez que aparece la palabra Elohim, que está en un plural, ¿sí? Que se traduce como Dios. Es decir, en el principio, Bará Elohim, creó en realidad dioses, ¿sí? Porque Elohim está en plural, pero el que está creando es uno solo. Bien. Como el verbo Bará está en singular, se entiende que más adelante avanzaremos también en nuestro estudio para ver cuántas personas componen la deidad o la familia de Elohim. Y aquí mismo nos lo está diciendo, porque en el verso 2, aunque no forma parte del tema de hoy, ¿sí? Aparece Ruach Elohim, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por lo menos aparecen dos, pero acá hay alguien, ¿sí? Que lleva la parte activa de la creación. ¿Sí? Y dice que el que creó, ¿quién es? Dios. Acá en este texto dice que es Dios. Más adelante, en una comparación de texto con texto, veremos quién es el que realmente, dentro de las personas que componen la deidad, quién fue el creador. ¿Sí? ¿Qué dice Salmos 90, Salmo 92? versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, lo que el salmista David ahora está diciendo es que Dios preexistía, es decir, existía antes de la formación de la tierra. Y luego, por si queda duda, dice, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Es decir, lo que me está diciendo aquí el salmista es que el eterno, porque eso es lo que me quiere decir, este personaje, esta persona es eterna, y él es el creador, es decir, Dios es el creador. Luego leemos, por ejemplo, Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 6, también es un texto muy, pero muy interesante. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante,
¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dice que el Creador es nuestro Padre. Este texto creo que ya lo hemos tocado en Sí, algún estudio anterior cuando hablamos de la deidad del Padre. O sea que el que creó, el concepto judío era Dios el Padre. Eso es interesante porque ya vamos a saber más adelante este, este título también quién lo lleva. ¿Sí? no, Hasta aquí el Padre es el Creador, Dios. ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Malaquías capítulo 2, versículo 10? dice lo siguiente: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Sí, dice, no nos creó un mismo Padre. O sea, el concepto de Padre, asociándolo con la deidad, con nuestro Padre Celestial, era común, ¿sí?, en el lenguaje hebreo. El judío, el hebreo, el israelita entendía, ¿no es cierto?, a qué se referían cuando leían en las escrituras de Moisés, o en los salmos, o en los profetas, quién era el Padre. El Padre es Dios y es el Creador, ¿sí? Ahora, noten ustedes lo que dice, por ejemplo, Isaías 42:5. Vos, Diego, busca dentro de Isaías el versículo 40-28. Yo voy a leer el capítulo 42 de Isaías, el verso 5. Dice, así dice Jehová Dios. Aquí aparece la palabra Yahweh Elohim. Aparece el tetragramaton, que en algún momento también lo vamos a desarrollar cuando toquemos Éxodo el capítulo 3, sí, la manera en la que Dios se presenta a Moisés desde la zarza ardiendo. Aquí aparece la misma expresión, Yahweh Elohim, Jehová Dios, creador. O sea que este Yahweh Elohim, que es una combinación, ¿no es cierto?, de dos nombres que se aplican a la deidad, aparece, como bien decimos en Éxodo 3, en su conversación con Moisés desde la zarza. Dice que este Jehová Dios, dice que es creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella. Es decir, el espíritu de vida, está hablando, ¿verdad? Es decir, está hablando de que Jehová Dios, el mismo que venimos leyendo de textos anteriores, es el creador. Es el creador. La misma idea aparece en Isaías 40, el versículo 28. Dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y da una característica de este Dios, dice que es Dios como eterno. O sea que este Dios del cual venimos hablando, ¿no es cierto?, en la Escritura, dice que es creador y que es eterno. Obviamente, es como redundar. Bien. Si es Dios, es eterno, pero me está diciendo que es nuestro Padre, que es Dios, que es Yahweh Elohim, y que es eterno y que es creador, ¿sí? Y bien, que es creador. Luego, por ejemplo, Isaías también dice en el capítulo 45, versículo 12 y verso 18 lo siguiente, hablando de Jehová, porque es lo que viene diciendo en los versículos anteriores. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. El versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, Jehová es el creador. Ahora, ¿cómo creó Jehová? Si nosotros leemos, por ejemplo, buscamos Salmos, el capítulo 33, 6, 9,
Pero si también leemos Génesis, que usted lo puede leer, usted va a encontrar una repetición de palabras. Y dijo Dios, y fue hecho. Correcto. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Esta es una repetición. Cada día, cada acto creador de Dios era o llevaba esa expresión, dijo Dios, y fue hecho. Y lo confirma Salmos 33, Sí. versículos 6 y 9, porque dice, Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Exactamente. Por la palabra de Por Dios la fue palabra, por el creado. aliento de Dios. Ahora, nosotros vamos a decir algo acá que a lo mejor pueda parecer a usted nuevo o no. El capítulo 1 de Génesis lo podemos leer antes de leer Salmos. Hay otro texto de Salmos que es interesante. Bien. Luego pasaremos a el Nuevo Testamento. Bien. Pero Salmos, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 26, hay alguien aquí que está hablando y le está hablando a otra persona. Bien. ¿Sí? Es lo que hemos dicho, que en la creación hay una parte activa y otra parte pasiva. Hay alguien que preside o está presente en la creación, pero hay alguien que toma la iniciativa, la parte ejecutiva de la creación. Claro. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, entonces dijo Dios. La pregunta es, bueno, ya sabemos quién está por hablar. Bien. Es Dios, pero le está por hablar a alguien. Correcto. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios? Mínimamente hay dos personas hablando. Mínimamente hay dos personas hablando. Y el hecho de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no puede estar hablándole a los ángeles, porque los ángeles fueron creados. No son Dios. La característica pura y exclusiva, la prerrogativa divina, es el hecho de que Dios es creador. Por lo tanto, es evidente de que aquí hay alguien que está hablando con un igual, porque no le puede estar diciendo a los ángeles, hagamos. La palabra hagamos significa que el otro participará de algo, ¿sí? Correcto. Bien. Y en el desarrollo de este estudio veremos, en realidad, como adelanto, decimos, es el Padre el que le está diciendo a Cristo, hagamos. Cristo lleva la parte activa de la creación. Ya lo vamos a desarrollar. Pero antes que vayamos a los textos del Nuevo Testamento, leamos, por ejemplo, el Salmo 102, los versículos 25 hasta el 27. Yo después te voy a pedir que vos leas San Juan, el capítulo 1, Diego, los primeros 3 versículos. Salmo 102, versículos 25, 26, 27 dice, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es evidente, por el contexto que usted lo puede leer, porque esta es una oración. Si usted se remite a los primeros versículos del capítulo 102 de Salmo, es una oración que está dirigida obviamente a Dios, el Padre, y está haciendo referencia a Dios diciendo, desde el principio, tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, lo está reconociendo como un Dios creador. Ellos perecerán, es decir, todo lo que tú has creado, la vegetación e inclusive el hombre, que nace, crece, envejece y muere. No era la voluntad de Dios, no formaba parte del plan de salvación que entre la muerte fue un intruso en el plan de Dios, ¿sí? Dios no creó al ser humano para que muera. Dios creó al ser humano con vocación de vida, pero el pecado es un intruso en el plan de Dios, ¿sí? Es lo que está diciendo acá. Ellos perecen, es decir, toda la creación perecerá, nace, crece, envejece y muere. Mas tú, o sea, tú, Dios,
permanecerás. Es decir, tú eres eterno. Porque si esto muere y tú no mueres, porque esa es la idea, significa que Dios es eterno. Este Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Es eterno. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, es decir, tú no cambias. Eso es lo que quiere decirnos el salmista David. Sí. Y concluye el versículo 27 diciendo, y tus años no se acabarán. ¿Qué quiere decir? Que Dios es eterno, que ese Dios que creó los cielos, la tierra, que aparece allí en Génesis diciendo, dijo Dios, hágase tal cosa, dijo Dios, hágase tal otra, ¿sí? Está diciendo que ese Dios es eterno porque sus años no acabarán. Correcto, es así. Y es interesante porque el libro de Juan también comienza con la misma palabra en el principio, Exactamente. así como Génesis, y dice lo siguiente, el capítulo 1, versículos 1 al 3 de el Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Exactamente. Juan es contundente. Sí. En el principio era el verbo, es decir, la palabra. La palabra aquí, el griego logos, se traduce o la palabra o verbo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Lo que Dios piensa, lo que Dios planifica, Cristo lo lleva a cabo. Por eso es que leímos, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él mandó y existió. No hay un largo periodo de tiempo entre lo que Dios dijo y luego el resultado. La escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y terminan los días de la creación, que son 7, con el capítulo 2 del 1 al 3, en donde dice, y fueron acabados los cielos y la tierra en el séptimo día. Por tanto, Dios reposó el séptimo día de toda la creación. Fueron 7 días conforme a la escritura, ¿sí? No fueron largos periodos de tiempo. Y ahora Juan me va a decir quién fue el creador, porque si no, la escritura se contradeciría y la escritura no se contradice, Dios es el mismo. En el Antiguo Testamento, ¿quién era el creador? Dios, el Padre, Jehová Dios o Yahweh Elohim, ¿sí? Él era el creador. Pero Juan ahora va a correr el velo y nos va a decir, ¿no es cierto?, quién de las personas que componen la deidad, quién llevó la parte activa en la creación. Y Juan, inspirado por Dios, dice que no solamente el verbo, que es Cristo, era Dios y que estuvo desde la eternidad con Dios, es decir, que es coeterno con Dios, ¿sí? Fue el creador, porque sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, ¿sí? Él es el creador, Él es el verbo, Él es la palabra, ¿sí? Es de la palabra de Dios. Y entonces uno podría decir, bueno, pero ¿y cuál papel jugaba entonces Jehová, el Padre, en la creación? Bueno, Él presidía la creación, Él estuvo presente en la creación, lo mismo que el Espíritu Santo, cuando en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis aparece que Ruach Elohim, es decir, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, ¿sí? Entonces, ahí vemos a 3 personas, porque en la conversación del versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dijimos que el que dice hagamos al hombre es el Padre y evidentemente, de acuerdo a la Escritura, se lo está diciendo a Cristo. Por ejemplo, Colosenses, yo leo Colosenses, vos buscás Hebreos capítulo 1, yo leo Colosenses lo que el mismo Pablo, otro apóstol, ya leímos Juan, leamos por ejemplo al apóstol Pablo en su epístola, ¿no es cierto? Colosenses el capítulo 1,
podemos leer los versículos 15 hasta el 19. Los últimos versículos de este capítulo los vamos a desarrollar en otro programa, Sí. en donde vamos a continuar hablando de lo que las escrituras dicen respecto de la persona de Cristo. Bien. El versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. También vamos a explicar la palabra primogénito. La palabra primogénito tiene una doble acepción. Puede significar el primer ser creado, que este no es el caso, porque si ya hablamos de que el creador es Dios y es el eterno, sus días no acabarán, son desde la eternidad, no puede ser eh, Cristo el primer ser creado. Pero sí la palabra primogénito tiene que ver con aquel que tiene la primacía, ¿sí? El principal. Esa es la otra acepción. Luego, en una próxima entrada, vamos a profundizar. Pero cuando lleguemos al versículo 18 y 19, nos daremos cuenta de la aplicación que tiene. A veces uno lee un texto sacado del contexto y le da otra aplicación a la palabra primogénito. Pero Pablo, en el contexto, le da esta segunda aplicación de primogénito como el principal, como el que tiene la preeminencia. Dice, repito, el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablando de Cristo, porque los versículos anteriores vienen hablando de Él, ¿verdad? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y bueno, ¿qué hay en los cielos? Están los ángeles, están los querubines, los serafines, los ángeles, ¿sí? Todo eso creó Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todas estas cosas estaban colocadas para el servicio de la deidad. Si todo fue creado por medio de Cristo, Él no puede pertenecer a esas cosas creadas. Tiene que ser eterno, tal como Exactamente. venimos Exactamente. viendo. Él no puede ser parte de esa creación porque Él no es creado. Él no tuvo un comienzo en algún momento en un tiempo pasado, ¿sí? Él es eterno. El versículo 17 dice: y Él, Cristo, es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Acá aparece otra vez la palabra primogénito. Si yo traduzco la palabra primogénito como el primero, ¿sí?, en nacer, ¿cómo interpreto el primogénito de los muertos? ¿Cristo fue el primero en resucitar? No. ¿Quién fue el primero en resucitar? Moisés. Y hay varios más antes de Cristo. Y antes de Cristo está Lázaro, ¿sí? Antes de Cristo está la hija de Jairo, que cuando Cristo llega a la casa de Jairo, la encuentra ya muerta. En el caso de Lázaro, ¿cuántos días habían pasado después de que él falleció? 4 días. O sea que ese cuerpo estaba ya podrido y Jesús lo resucita. Pablo sostiene que la resurrección de Cristo es la que tiene preeminencia, porque si Cristo no resucitó, dice Pablo en su epístola a los Corintios, en el 1 Corintios capítulo 15, vana es nuestra fe. Todos seguimos muertos en nuestro pecado. ¿En qué sentido Cristo entonces es el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos? No es que Él fue el primer ser creado o el primero en resucitar. Él fue el que tuvo la preeminencia, el principal, lo dice el mismo texto, ¿sí? Luego dice, primogénito, sigo leyendo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ah, bueno, ahí está el concepto que tiene Pablo de la palabra primogénito, aquel que tiene la preeminencia. ¿Cuál es la resurrección más importante sin la cual nadie podría resucitar?
La de La de Cristo. Cristo. Porque si Cristo no resucita, dice Pablo en 1 Corintios 15, van en nuestra fe. Estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, la resurrección de Cristo es garantía de la resurrección, ¿no es cierto?, que vendrá, ¿sí?, cuando Cristo venga por segunda vez. Esa es la garantía. Si Cristo resucitó, aquellos que somos de Cristo por causa de la fe, ¿sí?, habremos de resucitar juntamente con Él. Termino con el verso 19, dice, por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y solo como un adelanto, porque en la misma epístola, en el capítulo 2, verso 9, Pablo dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, Cristo es creador y Cristo es el Dios, el Jehová, el Elohim del que nos hablan las escrituras en el Antiguo Testamento. Continuamos, por ejemplo, con lo que habíamos dicho de Hebreo, el capítulo 1, versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente, Hebreos 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Exactamente. Y este es un texto que Pablo lo saca del texto que ya hemos leído de Salmo 102, versículo 25 al 27. ¿Y a quién lo está aplicando Pablo? Allá el rey David en Salmo lo aplica a Jehová, que es creador y tus años no acabarán. Y ahora Pablo se lo aplica a Cristo, porque todo el contexto del capítulo 1 está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice que Cristo hizo el universo. Y el universo no tiene que ver únicamente con nuestro sistema solar. Hay otros mundos que también fueron creados, que ya creo que lo vimos eso cuando analizamos Job, el capítulo 1 y el capítulo 2. Hay otros mundos que Dios también, Cristo, ¿no es cierto?, creó. Pero luego los versículos 10 al 12 del capítulo 1 de Hebreo dice exactamente lo mismo que expresaba el salmista David. Tú eres Dios desde el principio, tú creaste la tierra, y el versículo 12 dice, tú eres el mismo, tú no cambias, porque Jehová, Jesús, es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, dice el mismo apóstol Pablo. Y luego dice, tus años no acabarán. Es decir, que Cristo es Dios y por lo tanto es eterno. Ahora, Cristo hizo todo esto por voluntad de su Padre. ¿Qué dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? Dice lo siguiente, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. Exactamente, está haciendo referencia al Padre. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Por causa de la voluntad del Padre, Cristo ejecuta la voluntad del Padre en la creación. El Padre planifica, Cristo ejecuta la obra del Padre. Lleva a cabo lo que el Padre, ¿no es cierto?, ha planificado desde la eternidad pasada. Ahora, ¿qué es lo que los profetas, por ejemplo, decían de el mismo Señor Jesucristo? Busquemos, por ejemplo, Isaías, vamos a buscar Isaías, del capítulo
7, verso 14, yo te voy a pedir que vos busques San Juan, el capítulo 1, verso 23. Vamos a ver cómo la profecía de Isaías se cumple en el Nuevo Testamento y vamos a ver en qué persona se cumple. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien. Exactamente. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Haciendo referencia al nacimiento de Cristo. El ángel Gabriel se revela a María, ¿sí? Y le dice, se llamará su hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Ahora, hay otra profecía que también habla de Cristo. Cristo es Dios con nosotros. Si leemos el capítulo 1, que ya en algún momento hemos compartido con ustedes, del Evangelio según San Juan, dice que respecto de Cristo, que Él vino a mostrarnos cómo era el Padre, ¿sí? Y el único que puede mostrarnos cómo era en esencia el Padre es otro que sea igual al Padre en naturaleza y en esencia, ¿sí? Entonces, ese Dios con nosotros es la voluntad del Padre, ¿sí? Que se plasma en la encarnación de la deidad para transformarse en Emmanuel, Dios con nosotros. Pero busquemos, por ejemplo, Miqueas. Yo te voy a pedir que vos busques Mateo capítulo 2, versículo 6. Yo voy a buscar Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Esta es otra profecía relacionada también con el nacimiento del Mesías. Bien. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La Reina Valera del 60 traduce así la palabra Motzá como salida. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero hay otras traducciones que a la palabra hebrea Motzá traducen como origen, es decir, desde el origen, desde los días de la eternidad, ¿sí? Ese que nacerá en Belén, que será el caudillo, ¿sí? O el jefe o señor, evidentemente es Cristo Jesús. Y dice, sus salidas o su origen es desde la eternidad. Por lo tanto, Cristo es eterno. Correcto. Cristo es eterno. Esta es una profecía mesiánica. Los judíos, los hebreos conocían esta profecía y la aplicaban al Mesías, ¿sí? Y el cumplimiento, ¿a dónde lo vemos? Mateo capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Exactamente, exactamente. Llega, digamos, el rumor, ¿sí? A las cortes de Herodes, en donde un rey había nacido. Y claro, él no quería que le usurpen el trono. Claro. Y consulta a sus consejeros para ver si había algo, digamos, algún indicio en las escrituras hebreas del nacimiento de algún rey, ¿sí? Y le dicen casualmente estas palabras citando, ¿no es cierto?, al profeta Miqueas. Pero vamos a ver ¿qué más dicen las escrituras respecto de Jesús mismo? Por ejemplo, hay varios textos en el libro del profeta Daniel. Lo podemos buscar, Daniel, el capítulo 9, el versículo 25. Yo voy a buscar Daniel capítulo 8. Y hay algo allí, un título, ¿sí? Solamente los vamos a tocar. Vamos a leer luego, a compararlo con el Nuevo Testamento,
para descubrir a quién está haciendo referencia ese título que mencionan estos profetas, ¿sí? En este caso, Daniel. Daniel, el capítulo 9, versículo 25. Si lo podés leer, Diego. 9:25 dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Exactamente. Al margen que esto es una profecía de tiempo, que en algún momento, en un estudio posterior, la vamos a profundizar, que es la profecía de las 70 semanas, se habla de la aparición del Mesías y se lo une con otra palabra, príncipe. Dice el Mesías príncipe. Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Isaías el capítulo 8, versículo 11 y el 25? Dice el 11. Aún se engrandeció, está hablando de un poder, ¿no es cierto? En este caso de un cuerno pequeño que simboliza, ¿no es cierto? Una institución, un imperio. Estás ¿sí? en Daniel 8, ¿verdad? Estoy en Daniel capítulo 8, versículo 11, ¿no es cierto? Y luego el versículo 25. El 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ya tenemos un Mesías príncipe, hay un príncipe de los ejércitos, no se olviden de esta palabra, príncipe de los ejércitos, y por él, por este cuerno pequeño, dice, fue quitado el continuo sacrificio. Aquí la palabra continuo es tamid. La palabra sacrificio no se encuentra en el original, ¿sí? Y no solamente será quitado el continuo, sino también, dice, y el lugar de su santuario será echado por tierra. Es decir, acá hay un príncipe de los ejércitos. El versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ya tenemos un príncipe de los príncipes, un príncipe de los ejércitos y un Mesías príncipe. ¿Qué dice, por ejemplo, Daniel, el capítulo 10, versículos 13 y 21? Dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Exactamente. El versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudará contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Claro, el verso 13 dice Miguel, uno de los principales príncipes, y termina diciendo Miguel, vuestro príncipe. Vamos a ir develando quién es este personaje. El capítulo 12 del mismo Daniel, el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se dice que en un tiempo futuro se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Qué significa la palabra Miguel? El hebreo es Micael, que significa ¿quién como Dios? ¿Sí? Ahora, hay un encuentro interesante en Josué. El capítulo ¿sí? 5. El capítulo 5, el versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 2. Bien. Y sigue este personaje interesante que también tiene, que no es coincidencia, un título como el que venimos diciendo. Principal príncipe, gran príncipe, Mesías príncipe, Miguel vuestro príncipe, el príncipe de los ejércitos. Ahora vamos a ver cómo se presenta este personaje en la vida de Josué. Bien, dice el versículo 13 del capítulo 5 de Josué, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo,
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, lo primero que vamos a decir es que los rollos, digamos, los escritos, no estaban divididos como ahora en capítulo y versículo. O sea que este es un incidente, una lectura que hay que hacerla de corrido. Primero dice que aparece un varón, evidentemente vestido para la guerra, porque tenía, dice, una espada. Y entonces cuando lo ve Josué, que se había retirado para meditar, porque toda esta situación es previa a la conquista de Jericó, que era una ciudad amurallada. Humanamente era imposible, porque era impenetrable, nadie entraba ni salía, era imposible penetrar los muros de Jericó. Y cuando Josué lo ve a este guerrero con la espada desenvainada, a este varón, le hace una pregunta, en realidad dos preguntas en una. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la primera impresión que me deja la contestación es que no sé qué pregunta contesta con no. No, Porque este personaje contesta no. ¿No qué? ¿No eres de los nuestros? ¿No eres de los enemigos? ¿O no a la pregunta que acabas de hacer, a las dos preguntas en una? En realidad, cuando él dice no, está diciendo ni soy tu enemigo, ni estoy bajo tu mando, porque no soy un soldado común y corriente bajo tu mando. Eso es lo que Dios está contestando cuando dice no. Porque uno podría decir, no, ¿qué? Si acaba de hacer Josué dos preguntas. ¿A qué pregunta está contestando? ¿A la primera o a la segunda o a las dos? Está contestando a las dos. No soy ni tu enemigo, ni tampoco soy un soldado bajo tus órdenes, sino que dice, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y qué hace Josué cuando reconoce ese título que ya lo hemos visto en Daniel, que dice el príncipe del ejército en Daniel? Pero acá dice el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era este príncipe? ¿Qué hace Josué? se postra. Se postra y le adora. ¿Cómo es posible? En la mentalidad hebrea, el judío y lo que se nos enseña luego en el Nuevo Testamento es que solamente debemos postrarnos para adorar única y solamente a quién? A Dios. A Dios. Es en el capítulo 19, 10 de Apocalipsis, hace lo mismo el profeta, pero el ángel lo corrige. En este caso, este príncipe no lo corrige. No lo corrige. No lo corrige. ¿Será que este príncipe del ejército de Jehová era Jehová mismo? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Bueno, lo primero es que Josué se postra y adora. Y Josué, con su mentalidad judía y con todos los que los escritos de los profetas y de Moisés habían enseñado, que ya en un próximo estudio lo veremos, ¿sí? El tema de postrarse y adorar, sabía Josué, como judío, que únicamente debía postrarse y adorar a Dios. Es más, Cristo mismo en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 4, en la tentación, cuando Lucifer le dice, mira, todos estos reinos, toda esta gloria, toda esta riqueza, en otras palabras, yo te daré, si tú postrado me adoras. ¿Qué pretendía Lucifer? Que se lo adore como a Dios. Lo mismo que leímos de Isaías capítulo 14. Él quería la adoración que solamente se le debe rendir
única y exclusivamente a Dios. Y si esto no es suficiente, tenemos que en el capítulo 6, el verso 2 dice, mas Jehová dijo a Josué. Entonces, ¿quién era este príncipe de los ejércitos de Jehová? Era el mismo Jehová, era el mismo Dios el que estaba hablando con él. Y Josué lo reconoce. Ahora, vamos a ver entonces quién es este Mesías príncipe que Daniel también lo identifica con principal príncipe o gran príncipe o Miguel vuestro príncipe y que aquí Josué habla de príncipe de los ejércitos de Jehová. Por favor, busca Hechos, el capítulo 5, versículos 30 y 31. Yo voy a buscar Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 4. Hechos, Capítulo capítulo 5, 5. versículos 30 y 31, y vamos a develar quién es este personaje que se lo llama príncipe. Correcto. El capítulo 5, versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Exacto. O sea que aquí está diciendo el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Y qué dijo Dios, el Padre de Cristo mismo? Le dice que Él es príncipe y salvador. O sea que este personaje del Antiguo Testamento es develado aquí, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es entonces ese personaje que aparece allí? Cristo, Cristo mismo. Y Pedro, por si esto no fuera suficiente, porque es él el que está hablando, usted puede retroceder, ¿no es cierto? Pedro y Juan son allí llevados y son examinados por el concilio, ¿sí?, de judíos, y Pedro está contestando allí y está dando testimonio de que el Padre exalta a Cristo como príncipe y salvador, pero en su epístola Pedro también dirá lo mismo. En su epístola, primera de Pedro, capítulo 5, ¿no es cierto?, el versículo 4 dice lo siguiente, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que además de príncipe de los príncipes, principal príncipe, Mesías príncipe, el príncipe de los ejércitos, príncipe y salvador, este Jesús también es príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En resumen, ¿no es cierto?, antes que leamos Proverbios capítulo 8, versículos 22 y 23, lo que la Escritura dice de Cristo es que Él es creador, que es Dios, es coigual y coeterno junto con el Padre, y que se le conoce como el Mesías príncipe, como Miguel vuestro príncipe, como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como príncipe y salvador, y como el principal o el príncipe de los pastores, ¿sí? Salomón, ya para terminar con este texto, que escribe el libro de Proverbios, a partir del versículo 22 en adelante se lo conoce como una alegoría. Es decir, Salomón va a hablar de la sabiduría como un símbolo de Cristo mismo. Y va a decir algo interesante. Proverbio, con esto cerramos, el capítulo 8, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que dice? Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. O sea que me está diciendo de que Cristo, porque la sabiduría es un símbolo o está representando a Cristo mismo, el sabio Salomón dice que Cristo tiene eternamente el principado desde el principio, antes de la fundación de la tierra. No cabe duda entonces de que Cristo es
Dios y príncipe y desde la eternidad, ¿sí? Por lo tanto, a medida que avancemos en nuestros estudios, en nuestro próximo encuentro, eh, comenzaremos a analizar, como un adelanto le damos, Isaías el capítulo 9, el versículo 6. Y vamos a ir desarrollando a la par, porque no hemos terminado Colosenses. Colosenses el capítulo 2 solamente leímos el verso 5 y 6. Pero en nuestra próxima entrada vamos a terminar de desarrollar Colosenses, y si el tiempo nos lo permite, si no, avanzaremos en un estudio más y a la par iremos desarrollando la otra profecía, ¿sí? Para completar lo que los profetas mismos decían de Jesús, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos en un próximo encuentro. Creemos que el estudio ha sido más que provechoso, ustedes lo pueden repasar y yo le voy a pedir a Diego que nos despida con una oración. Bien, hermano, oremos. Bendito Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por guiarnos a comprender, a entender tu santa palabra, Señor. Te pedimos que nos bendiga, nos acompañes y a todos también los que participaron de este estudio. Te lo rogamos, Santo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, le agradecemos el que hayan compartido con nosotros este momento y los esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.